Acompáñame al libro de Romanos, capítulo 12 y versículo 2. Fíjese que vamos a estar agarrando una serie de temas en los cuales vamos a intentar ser un poco más confrontativos, pero a la vez también, como diría el hermano Jimmy, un mensaje a la conciencia. ¿Por qué razón? Porque de alguna manera hay ciertos temas que son muy importantes, que hoy en día son bien comunes. Y uno de los temas de los cuales vamos a hablar ahora va a ser lo de las adicciones. Yo sé que muchos tal vez no saben de eso, otros tal vez ya conocen un poco de eso, tal vez algunos están viendo tentados, están al borde tal vez de caer en alguna adicción. Entonces el propósito de esta hora es que podamos aprender juntos cómo enfrentarme a las adicciones. ¿Cómo yo puedo enfrentarme a las adicciones? Son cosas que están a la orden del día y yo creo que su época no ha cambiado mucho de la mía. Creo que eso es algo que uno encuentra en las escuelas, lo encuentra en el mismo hogar, muchas veces lo encontramos en nuestra misma comunidad, con nuestros amigos. Algunos tal vez lo encuentran también en algunas relaciones de noviazgo. Por eso debemos de estar preparados. ¿Cómo enfrentarme a las adicciones? Acompáñame, Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Vamos a leer la palabra del Señor. Enfrentando las adicciones. ¿Ya lo tenemos? Romanos 12:2 dice la palabra del Señor: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oramos. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor Jesucristo, Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, porque nos permites poder compartir tu palabra. Nos permite ser parte de tu palabra, Dios, y que poder aprender a través de tu palabra. Ayúdanos en esta hora a aprender que podemos dejar todo aquello que tal vez nos esté causando o estemos a las puertas de causarnos una perdición o algo muy difícil, Dios. Pero más que todo para aprender a confiar más en ti, para aprender a obedecerte a ti. Gracias, Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento, mis amados hermanos. ¿Cómo enfrentar las adicciones? Mire, vamos a empezar tal vez con esta parte de este texto, porque es bien importante que entendamos que usted y yo somos hijos de Dios, amén. Dios lo nos cuanto, vamos a ver, usted y yo somos hijos de Dios, amén. Gloria a Dios. Y de alguna manera, nosotros, aunque seamos hijos de Dios, estamos expuestos a muchas cosas que en este mundo hay. Muchas cosas que este mundo nos puede absorber y que fácilmente puede hacernos caer, entrar en un mundo lleno de perdición, un mundo en el cual podemos perdernos totalmente. Y muchas veces hasta este tipo de mundos pueden causarnos vergüenza, puede causarnos dolor, puede llevarnos en algunos casos hasta la muerte, puede llevarnos en algunos casos a separaciones de hogar, problemas tan duros que nosotros podemos vivir. Y todos estamos expuestos a eso. Y es algo muy importante porque la palabra de Dios, la cual me imagino que todos leemos constantemente, amén. Mire, nos dice la palabra de Dios de renovar nuestro entendimiento. Cuando usted y yo aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, porque ya pregunté que todos somos hijos de Dios, amén. Y si no, en esta hora también podemos hacer la oración de fe. Cuando tú y yo aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, dentro de nosotros, digámoslo así, hay un nuevo nacimiento. Hay un nuevo nacimiento y tal vez de alguna manera algunas viejas costumbres que nosotros tenemos comienzan a parecernos un poco ya más gravosas. Y de alguna manera hay ciertas cosas que nos parecen más gravosas que decimos: yo de verdad quiero alejarme de estas cosas. Y te voy a decir una cosa: Dios a través de su palabra nos manda a renovar nuestro entendimiento. O sea, no se trata de que llegué al cristianismo, así soy, y bueno, y como yo soy así, Dios tiene que aceptarme tal y como soy. Sí, Dios te acepta tal y como eres, pero también hay un proceso en el cual nosotros vamos avanzando en nuestro caminar como cristianos, y de por sí tiene que haber un crecimiento, tiene que haber un avance en nuestro caminar cristiano, en el cual tal vez vamos dejando viejas maneras de pensar, viejas maneras de vivir, para que hoy nos volvamos como Dios quiere que nosotros seamos. Por eso nos manda y nos dice que debemos de renovar nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque estaba antes nuestra vieja naturaleza. Digámoslo así, el José Andrés Palacios, antes de haber aceptado a Jesucristo, el José Andrés Palacios, antes de haber tenido un encuentro personal con Dios,
el cual el José Andrés Palacio de ese entonces con el de ahora se ha ido renovando, pero es un proceso en el cual yo entendí, uno no puede estancarse, no puede conformarse, no puede, digamos, decir, bueno, Señor, hasta aquí llegué, ya de aquí ya no puedo avanzar. No, al contrario, es un proceso continuo en el cual nosotros nos encontramos todos los días, en el cual nosotros debemos de pasar. Una mente renovada, te voy a decir de esta manera, una mente renovada, para que lo entendamos así, que es una mente renovada. Una mente renovada está saturada, digámoslo de otra manera, está controlada por la palabra de Dios. Una mente renovada está controlada por la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque ¿qué es lo que nos rige a nosotros el saber que algo es bueno o algo es malo? ¿Qué es el que nos rige a nosotros el saber de que esto lo puedo hacer y esto ya no? Muchos pueden hacer, digamos, mis papás, muchas cosas que hicimos, nuestros papás nos dijeron que no las hiciéramos y las hicimos. Muchas cosas que nuestros padres nos prohibieron, fue lo primerito, como que nos dijeron, mi papá me dijo que hiciera esto. Como que nos dijo lo contrario, mira hijo, no quiero que digamos que andes con esa persona. Mi papá diciéndome que ande con esa persona está. O sea, lo tomamos a todo lo contrario. Así somos en nuestra mayoría. O sea, pero en realidad, ¿qué es lo que nos rige a nosotros el cambiar nuestra conducta? Nuestros maestros. Muchos tal vez hicimos lo contrario que nuestros maestros nos dijeron que hicieran. Pero ¿qué es lo que nos rige? Nuestros pastores. Muchas veces nuestros pastores están diciéndonos, hijo, haz esto, otro, mire por favor, hijo. Así como a veces a mí me pasa, yo a veces hablo con mucha gente y como que le digo lo contrario. Como que le digo, hace lo peor y casualmente lo que le digo que no haga, eso hace. No, no es eso. ¿Qué rige nuestro comportamiento? ¿Qué rige nuestra conducta? ¿Sabe qué es? La palabra de Dios. El Espíritu Santo que mora en nosotros. La pregunta en este caso es, ¿qué estamos alimentando en nuestra vida? No quiero entrar en eso porque vamos a hablar de eso más adelante. Porque eso debe regir nuestros pensamientos. Eso debe regir nuestra conducta. Entonces cuando dice renovaos, renovaos vuestro entendimiento, es una mente renovada, está controlada por la palabra de Dios. Está controlada por la palabra de Dios, porque es la misma palabra la que nos dice qué podemos hacer y qué no debemos hacer. Y es el mismo Espíritu Santo que mora en nosotros, el cual a nosotros nos exhorta, nos alienta, nos anima, digamos de otra manera, y creo que muchos lo hemos vivido. Antes tal vez podíamos pecar deliberadamente, hoy como que tenemos algo, una pequeña espinita que nos hace sentir culpables, que no es la conciencia, porque antes ni la conciencia nos detenía. A ver, la gente dice, la conciencia, no, hay muchos que ni la conciencia los detiene. En las leyes, hay cosas que las leyes aprueban, pero que en la palabra de Dios no están aprobadas. O sea, ¿qué nos detiene? Es la palabra de Dios. Cuando la palabra te está diciendo, en nuestro caso, renovar, lo que nos está diciendo es escapar de aquellas cosas que están deteniendo tu vida, escapar de aquellas cosas que están deteniendo tu crecimiento espiritual, de aquellas cosas que tal vez no te están dejando avanzar y que tal vez te están estancando, porque a veces, así son las adicciones. A veces hay muchos tipos de adicciones que nosotros hemos dejado entrar en nuestra vida, que van más allá. Porque el enemigo, de una u otra manera, él siempre está buscando la manera de meternos zancadilla. Y así como la tecnología va mejorando, así también el enemigo va modernizándose en la tecnología. Ya las adicciones ya no solo van dentro de la pornografía, ya no van dentro de la masturbación, ya no van dentro de las drogas, ya no van dentro del alcoholismo, ya van más allá todavía. Siempre lo mismo, pero renovado. Entonces, de alguna manera, cuando la palabra de Dios dice renovar, es escapar de todo aquello que nos está estancando. A veces puede ser una mala relación, una relación de noviazgo que no te está dejando avanzar y que se te ha vuelto una adicción, que sentís que no podés vivir ni estar sin esa persona porque sentís que el mundo se te acaba, que el mundo ya no puede seguir, y si esa persona no está en mi vida me mato. O sea, y uno se ríe, pero son cosas que pueden llevarnos a un punto más extremo. Puede ser también una amistad. Mire, yo he visto casos de jovencitas que ya a quererse tanto con una amiga al grado de que yo digo que esta misma amistad hasta se vuelve tóxica, porque no puede ver esa amiga hablando con otra persona, no, que ya le hace un escándalo, le hace un show, y mire, y se ríen mucho, y yo sé que se ríen porque lo han vivido.
Porque de alguna manera lo han vivido, aún, mire, y aunque no lo crea, hasta a veces dentro de los varones pasa, hasta dentro de los varones. O sea, ¿a qué quiero llegar? Hay muchos tipos de adicciones, pero Dios nos dice, cuando dice renovar, es escapar de aquello que nos detiene. Hay que escapar de la naturaleza vieja por la nueva que Dios nos está dando, por la nueva que hoy tenemos en Cristo Jesús, por ese nuevo nacimiento que Dios nos ha dado. ¿Qué es renovar? En otras palabras, sabe que cuando renovar es decir no, es saber decir no. Yo sé que cuesta, le garantizo, muchas de las cosas en las cuales tal vez usted ha estado peleando por dejar, lo más difícil ha sido decir no. Tal vez lo dice no públicamente porque pues sí tiene que cuidar su apariencia, pero en la intimidad, cuando nadie te ve, un cristiano, y lo hablábamos un día de estos, un cristiano debe entender, y hoy nosotros como cristianos lo vemos así. Sabemos que tal vez hoy me puedo esconder del ojo del mundo, y antes de venir a los caminos de Dios, sabíamos, nos escondíamos y decíamos nadie nos ve. Pero hoy que estamos dentro de los caminos de Dios, decimos con toda seguridad, no, Dios me está viendo, Dios me está viendo. Creo que la mayoría lo decimos, porque antes no lo sabíamos, pero hoy sí lo decimos, hoy sí lo sabemos. Entonces cuando dice renovar, es saber decir no. Pero si yo vivo alimentando mis deseos, nunca me voy a renovar y siempre voy a caer en las tentaciones de mi viejo hombre. En muchos de los casos, en tentaciones que tal vez hoy como cristiano puede ser que estés aprendiendo. Hoy como cristiano puede ser que te estés viendo seducido a querer caer. Cosas que en su momento, tal vez ahorita puede ser como un juego, como una diversión, pero que en su momento pueden empezar a pasar facturas. En su momento pueden crearte muchos problemas, tanto dentro de tu hogar, en tu salud, porque hay muchas cosas que pueden dañar tu salud, y no solamente algo físico, sino también en cuestiones mentales, en tus sentimientos, en tu corazón, cosas que pueden estar al punto de dañarte. Debemos dejar que sea el Espíritu Santo quien nos ayude a cambiar en nuestro interior. Dice la palabra del Señor que es la que nos ayuda a mejorar, a cambiar, a renovar nuestro pensamiento. En el versículo 2, primero nos dice, no os conforméis a este siglo. Como te puedo decir, muchos en este caso, tal vez como cristianos, nos estamos conformando a tener este tipo de cristianismo, a decir, no, así como estoy como cristiano, estoy bien, si no le hago daño a nadie, si no afecto a nadie más. Tal vez me estoy afectando a mí. Es que ese es el problema, que te estás dañando a ti, que te estás afectando a ti. Sí, tal vez no le está afectando la vida a ningún amigo, no le está afectando la vida a tu familia, pero te estás dañando a ti. Y eso es lo que viene Pablo y le dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y aquí está lo bonito, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mi amado hermano, cuando nosotros nos metemos, alimentamos nuestro espíritu, digamos, dejamos que sea Dios el que gobierne nuestros pensamientos, ¿sabe qué sucede? Entendemos que la voluntad de Dios es agradable y es perfecto. ¿Y qué significa que es agradable y perfecto? Que es algo que me conviene, que es algo que me ayuda, que es algo que me hace ser una mejor persona, que es algo que en realidad sí va a satisfacer cualquier cosa que este mundo no me puede satisfacer. Cualquier cosa que este mundo solamente, como quien dice, llamará de tusa, solo de lo del momento. Pero ¿qué pasa el día después? ¿Qué pasa después de? ¿Qué pasa cuando la reacción se acaba? ¿Qué pasa cuando pasan esos 15 segundos o 15 minutos? ¿Qué pasa después? Hay culpa, hay no sé, tantas cosas que podemos llegar a sentir. No, cuando tú te dejas gobernar por el Señor, vas a entender, no hombre, la voluntad de Dios es agradable, la voluntad de Dios es perfecta. O sea, me hace sentir estar bien. Al comprender que la voluntad de Dios, entonces, al comprender la voluntad de Dios, entonces obedecer, ¿qué pasa? No se me vuelve obligación. No se me vuelve obligación. Fíjese que hoy, por cierto, en la mañana, en la meditación que teníamos en la cadena de oración, estábamos hablando de Daniel. Y que Daniel, él tuvo algo muy especial en su corazón. Él propuso en su corazón no contaminarse.
Y no contaminarse, muchas veces en el caso de Daniel fue no contaminarse de los alimentos, no contaminarse de las leyes, o sea, digámoslo otra vez, no contaminarse de aquello que lo hacía no cumplir la voluntad de Dios. Y si usted puede ver a Daniel, no vemos un Daniel que se vivió quejando, que se vivió lamentando, lo metieron en el foso de los leones. No se vio un Daniel que se haya lamentado, Señor, oh chica, qué malos sos. O aquellos hombres que fueron metidos en el horno de fuego, aquellos 3 amigos que se fueron metidos allí. Ellos no se ven que se estuvieron lamentando, quejándose de nuestro Dios. No, ellos en el momento más difíciles, ellos tenían bien claro a qué querían agradar. ¿Por qué? Porque habían entendido que la voluntad de Dios para la vida de ellos era agradable y era perfecta. Digámoslo entonces de esta manera: lo que Dios tiene para tu vida es mucho mejor que lo que el mundo te puede ofrecer. Lo que Dios tiene para tu vida es mucho mejor de lo que el mundo te está ofreciendo. Es mucho mejor, vamos un poquito más, es mucho mejor que lo de esa novia te está ofreciendo, o que ese novio te está ofreciendo. Es mucho mejor. ¿Y por qué lo decimos? Porque en muchos casos, mire, yo lo he visto, en muchos casos hay cipotes que tienen sus novios y sus novias que yo nunca los he visto en la iglesia. Por fe declaro que se congregan en otra iglesia. Pero dice, no, ¿dónde están? O sea, ¿a quién estamos, digamos, impulsando a qué? ¿Y por qué lo menciono? Porque son cosas que a veces se dan y que a veces nos reímos y el pastor, ¿sabe qué pasa? Hay muchas cosas que nos pueden estar apartando de Dios, que no nos hacen cumplir la voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta, porque es Dios quien me gobierna. Ese es nuestro deber, entender que Dios es el que me gobierna, porque sé que Él quiere lo mejor para mí. Yo siempre se lo he dicho, no entiendo cuál es la voluntad de Dios, pregúntele a sus padres. Creo que es tal vez lo más cercano que usted va a encontrar a la voluntad de Dios para su vida. Como siempre se lo he dicho, no me canso de decírselo, porque a veces el consejo del padre es el último que queremos escuchar, o es el que nos parece más aburrido, es el que no queremos escuchar, no queremos comprender. Pero a veces el consejo del padre, entonces una cosa, es el que mejor se puede apegar a lo que Dios quiere para tu vida. Tú le preguntas a tu papá: papá, ¿qué quieres que yo estudie? Papá, ¿cómo me ves tú de aquí a 5 años? ¿Cómo me ves a 10 años? Como se lo he dicho en forma risible, yo nunca he visto un papá que diga: mire, fíjate, hijo, que quisiera irte a ver a la cárcel de aquí a 5 años, fíjate. Me llegaría a visitar un penal. ¿Por qué no somos el que me lleve a un penal? No, va que no. Siempre he visto que los padres quieren lo mejor para sus hijos. Fíjate que a mí me gustaría, no sé, irte a poner flores. Cheque pesado, pero lo que pasa es que muchas veces no medimos las consecuencias de muchas cosas que hoy en esta hora, tal vez Dios te está hablando a tu corazón y está diciendo: hey, todavía estás a tiempo, todavía podés hacerlo, todavía podés evitar, todavía no podés caer en esa adicción, todavía estás a tiempo para poder decir no. Entonces la pregunta aquí sería: ¿quién gobierna a quién? ¿Quién puede gobernar a quién? ¿Sabe qué? Dice en Mateo, acompáñame, Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Gloria es para nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 26, en su versículo 41. Quiero que vea esto, porque recuerde, como cristianos no estamos exentos a eso. Al contrario, ese sería el peor error que pudiéramos cometer: pensar de que yo soy cristiano y yo estoy exento de las adicciones. No, discúlpame. Hay casos muy duros que hemos visto en televisión, que hemos escuchado de personas que han sido años de ser cristianos y que se ven envueltos en situaciones muy duras, pero es por algo que a veces nosotros no entendemos. Lo que aquí nos dice la palabra del Señor en el capítulo 26 de Mateo, versículo 41, dice la palabra del Señor: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Pero qué te dice el Señor? Velad y orad. Fíjese que leyendo este versículo y leyendo lo que muchas personas, escritores, hablan de este versículo, hablan de que Jesús, quiero que vea esto, Jesús en su infinita y grande misericordia, Él nos entiende, fíjese. Él nos entiende que la carne es débil. ¿Por qué? Porque Jesús era 100% hombre. Porque Él fue 100% hombre, porque Él vivió en la carne.
Él fue hombre en todos los sentidos. Él tuvo hambre, él tuvo sed, él tuvo sueño. Él, digamos, él vivió todos los posibles grados de tentación que todo hombre puede vivir. La diferencia es que él no pecó. La diferencia es que él no cayó ante ninguna tentación. O sea, pero él vivió y sintió lo que la carne en realidad puede sentir. O sea, digámoslo de otra manera, tenemos un Dios que nos comprende en todas nuestras tentaciones, que nos entiende en todo lo que nosotros somos tentados y que sabe a la perfección que la carne es débil. Y lo sabe a la perfección. Pero no por eso también es como decir, una licencia para pecar. Entonces una licencia para hacer lo que yo quiero. No. Es lo que nos dice que debemos de velar y orar. Es lo que nos dice que debemos de alimentar más nuestro espíritu. Porque dice, la carne es débil, pero el espíritu, leámoslo. Pero dice, el espíritu a la verdad, que dice, está dispuesto. Lo que pasa es que la carne nunca va a estar dispuesta. Digámoslo así, usted en la noche viendo una serie, viendo una película, no, hombre, puede amanecer si es posible. En algunos casos ya no, en mi caso créame, yo y mi esposa lo sabe. Yo tipo 10, 11 de la noche estoy pensando en dormirme. Y puede ser que esté viendo una serie que me llame la atención, una película que me guste, pero a veces me convence más el sueño. Y como la carne es débil, me voy a dormir, digo yo. Entonces, pero ¿a qué quiero llegar con esto? O sea, miren, veámoslo así. Pero póngase a leer la palabra. Miren, muchos, y nos pasa, tal vez no hemos pasado del tercer versículo, el cuarto, y lo primero, empezamos a bostezar. Lo primerito. Y lo digo por testimonio que a mí me pasa. Aunque no creo, yo empiezo a leer, estoy leyendo, y de repente el tercer versículo ya estoy bostezando. ¿Por qué no pasa lo mismo con una película? ¿Por qué no pasa lo mismo con una serie? El espíritu está dispuesto. El espíritu quiere. Porque de alguna manera es lo que nos dice, tenés que leer, tenés que orar, tenés que ayunar. Pero a veces nosotros obedecemos más la carne. La pregunta es entonces, ¿quién gobierna a quién? La carne no desea entender las cosas de Dios. Al complacer la carne, ¿qué es lo que hacemos? Comenzamos a caer en diferentes adicciones. Comenzamos a caer en diversas adicciones. ¿Por qué? Porque las adicciones eso buscan. Buscan complacer cosas de nuestra carne. Buscan complacer áreas de nuestra carne, en nuestra vida, que sentimos que tal vez son vacías. Y mire, y el enemigo, como le digo, es tan astuto. Y hoy con las redes sociales es tan fácil, está tan al alcance, es tan permisivo, que llega un punto que en el caso, yo sé, y ustedes como jóvenes, yo sé que son muy inteligentes, son muy astutos, al grado que saben cómo esconderle las cosas a su papá para que no se den cuenta. Hoy saben que hasta la forma de cómo bloquear y cómo lo saben a perfección. Pero ¿sabe qué pasa con eso? Lo que no sabemos, que estamos cayendo en las trampas del enemigo. Estamos siendo víctimas de poder estar jugando con algún tipo de tentación, con algún tipo de adicción, que en su momento, tal vez hoy, como le dije, puede ser un juego, tal vez hoy puede ser es para divertirme. La adicción eso busca. La adicción es aquello que me causa una satisfacción y llega al punto que no puedo vivir sin ello. Ahorita tal vez tú puedes decir, no, yo puedo vivir sin eso. El problema es años después. En algunos casos he visto meses después, días después. Así son las adicciones. Llegar al punto de decir, no, yo no puedo vivir sin eso. Por eso dice en el versículo 41, en el versículo 41 que leímos, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Hoy puedes, en este caso, hoy puedes decir no, pero las adicciones, y eso es algo que a veces, yo sé que lo has escuchado muchas veces, pero a veces como que lo ignoramos. Las adicciones son graduales, y usted bien lo sabe en muchos casos. Empieza con una foto, empieza con un cigarrillo, empieza con una bebida de alcohol, empieza con algo chiquito, así de esos chiquitos que son traguitos, de ahí no pasa. Empieza tal vez con una relación sexual, no sé, tantas cosas. Empieza con algo tan sencillo que hasta puede ser cualquiera recibe. No, si eso es normal. El problema es que es gradual, que después ya no solo es uno. Al principio en muchos casos de los vicios dicen el primero es gratis, ya el segundo tenés que pagarlo.
O sea, y ahí donde comienza a crecer, comienzan muchos a invertir dinero, comienzan muchos a invertir tiempo y le quitan el tiempo a cosas que de verdad son muy importantes. Y comenzamos más a alimentar la carne y nos descuidamos del espíritu. Ya no velamos, ya no oramos, ya dedico más mi tiempo a cosas que fácilmente me desvían de mi atención. Y ya pongo en segundo grado el leer, el orar, el congregarme. Ya pongo en segundo grado tal vez los reglamentos de mis padres. Ya pongo en segundo grado las reglas del Señor. Mi amado hermano, Dios quiere que nosotros aprendamos a estar atentos, a que no nos durmamos, a que no nos atengamos, a que le pongamos un alto a aquellas cosas que pueden estarnos causando adicción y que nos pueden estar contaminando nuestra vida, nuestra salud, nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro corazón, y que pueden estarnos contaminando. Lo que empieza como un juego o pura curiosidad se vuelve en muchos casos un estilo de vida. Se vuelve en muchos casos un estilo de vida. Yo conocí muchos amigos que eran compañeros míos en un liceo cristiano, y que ellos tenían el hábito, recuerdo yo, tenían bien ese hábito, que en la mañana, en vez de comer un desayuno, un cigarro tomaban, un cigarro fumaban, y decían ellos: es que esto me quita el sueño, esto me quita el dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque se vuelve parte de ellos. Tuve muchos compañeros que ellos para salir bien un examen, o sea, vea el grado como el enemigo llega y contamina. Decían: no, yo tengo que fumarme para poder salir bien un examen. O sea, mi amado hermano, hay tantas cosas que pueden contaminar nuestra vida y que en su momento pueden ser risa, pero después se vuelven un estilo de vida. Un estilo de vida que después lo vemos tan natural, tan normal, que tal vez hasta cierto punto, como decíamos al principio, no, yo sé que con esto no le hago daño a nadie, no estoy dañando a mi familia, no estoy dañando a mis padres, no estoy dañando a mi novia, a mi novio, no sé, no estoy dañando a tantas cosas. Pero el problema es que te estás dañando a ti. Te estás dañando a ti. Y tal vez tú digas: no, pero yo todavía no. Pero te voy a decir una cosa: no porque todavía no significa que nunca estés expuesto a que las tentaciones puedan llegar a tu vida. Claro que van a llegar. El propósito en esta hora es que aprendamos a decir que no. Que cuando tengas el valor, que cuando tengas la fuerza, lo sepas decir. Que ni siquiera le des cabida ni por curiosidad ni por diversión. Eso que me obligaron, yo creo que ya, eso ya no. En aquellos entonces. Yo recuerdo mucho tiempo, yo tuve muchos amigos que fumaban, que tomaban, me crié con muchos amigos que hacían todo eso. Créame, a mí no me llamó nunca la atención fumar y tomar. Y yo sé que muchas veces me lo ofrecieron, otras veces dejaron al punto de ya no ofrecérmelo, pero en un punto en el cual tal vez yo los cansé. No digo que con eso no es que tuve adicciones, claro que tuve adicciones, tuve muchas adicciones en mi vida, pero lo digo porque en muchos casos fui yo el que dijo sí. No fueron mis amigos que me obligaron. A veces decimos: la presión de grupo. Sí, no, la presión de grupo es grande. Yo no voy a decir que no. Claro, te puede llegar a un punto de decirte hasta marginado. Te puede llegar a un punto de sentirte que ya no te toman en cuenta, ni en sus actividades, ni en sus fiestas, ni en sus partidos de fútbol, porque tal vez tú no eres parte, tal vez no compartes algunas cosas de ellos. Sí, la presión de grupo es grande, pero te voy a decir una cosa: lo que Dios tiene para ti es más grande todavía. Es mucho más grande lo que Dios tiene para tu vida. Entonces, por esa razón debemos de estar preparados, debemos de renovar nuestro entendimiento. Esto es como lo del hijo pródigo. ¿Cuánto conocemos la historia del hijo pródigo? Hay un momento en el cual dice la palabra, y me encanta. Dice que cuando él estaba ahí, dice, en medio comiendo entre cerdos, dice, comiendo la comida de los cerdos, dice que de repente volvió en sí. Mire, me encanta esa parte. Volvió en sí. O sea, ¿qué es volver en sí? Como dice, recuperó la razón. Como alguien que está desmayado y lo hacen y de repente despierta y le dicen: mira cuántos dedos, y no sé, le hacen un montón de preguntas para saber si ya volvió en sí, porque recobró la razón. Entonces yo me pongo a pensar en el caso del hijo pródigo. Es como que todo estuviera oscuro para él, todo estuviera oscuro, andando a oscuras, y de repente en eso encendieron las luces y él de repente despertó y dijo: hey, ¿qué estoy haciendo aquí? Comiendo de estos cerdos. No, hombre, si mi papá come mejor las personas, me voy a volver donde mi papá. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros volvamos en sí, que nosotros dejemos de justificar o de permitir. No, Dios quiere lo mejor para tu vida, pero va a depender de lo que decidas hoy, de decidir: no, ya no,
ya no lo vuelvo a hacer. No, ya no, voy a mejorar porque Dios quiere que renueve mis pensamientos, porque Él tiene algo mejor para tu vida. En muchos casos, y lo voy a decir así, en muchos casos tal vez están pendientes deseando que llegue la persona adecuada. Tal vez por eso no llega la persona adecuada, porque no es la persona, porque tu corazón no está preparado para eso todavía. O sea, veámoslo de otra manera. ¿Cómo entonces hago para renovar, para vencer las tentaciones? ¿Sabe qué? Tenga cuidado las cosas que piensa. Acompáñeme a Filipenses capítulo 4. Cuidado en nuestros pensamientos. Recuerden, la intención es que aprendamos a vencer las tentaciones. Y si estamos metidos ya bien en eso, aprender a dejar las cosas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Cuidado con nuestros pensamientos. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses 4:8, ¿lo tenemos? Gloria, dice la palabra del Señor. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Sabe qué? ¿Qué gobiernan tus pensamientos? Esto es prácticamente como un autoanálisis para cada uno de nosotros, para que nos autoanalicemos y poder entender, ¿será que es cierto que tengo una adicción? ¿Qué gobiernan tus pensamientos? ¿Qué gobiernan tus pensamientos el resto del día? ¿Qué gobiernan tus pensamientos cuando nadie te ve? Cuando estás solo en tu casa, cuando te estás escribiendo con alguna persona. ¿Qué gobiernan tus pensamientos en ese momento? ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que deseas alcanzar? ¿A dónde quieres llevar esa relación? ¿Hacia qué momento quiere llevar esa amistad? ¿A qué punto quiere usted llegar al punto de decir, hoy sí somos amigos porque con este y yo sí hay confianza de todo, no nos ocultamos nada? ¿A qué punto querés llevar esa relación? ¿A qué punto querés llevar? ¿A qué punto, en dónde te quieres ver? Dice la palabra, en esto pensad. O sea, ¿qué gobiernan tus pensamientos? Cuidado a lo que le prestas atención. Cuidado a las cosas que le puedes estar prestando atención, a las cosas que te pueden estar, digamos, fascinando, porque, mire, como te digo, el internet es tan bonito que te mete cosas que te fascinan, que te atraen, que te seducen, que te dicen, no, hombre, yo siento que esto es lo que necesitaba para ser feliz en mi vida. Y cuando te das cuenta, ni siquiera tiene nada que ver con Dios, más que solamente te alejan. De repente dicen, no, hoy no voy a ir a la iglesia, mire, hoy te voy a dejar de llegar. Hoy no, el pastor se puso muy raro, así que mejor no llego el otro jueves. No sé, tantas cosas que pueden pasar. ¿A qué quiero llegar con esto? ¿En qué estás pensando? Mire, no perdamos nuestro tiempo en algo que no nos beneficia. Solo pónganse a pensar en eso. Hay muchas cosas que tal vez pudieras ocuparlas para otro momento. Sí, suena bien a papá, pero a veces eso pasa. Hay veces podemos ocupar nuestro pensamiento en otras cosas que sí traen un buen beneficio. Algo que de verdad puede ser un tiempo de inversión, que de verdad puede ser de ayuda, que de verdad te puede ayudar a crecer espiritualmente. Algo, digamos, por ejemplo, yo digo, un músico, de alguna manera, a veces del tiempo que ocupamos otra cosa, mejor ocúpelo en mejorar en su nivel musical. Alguien en la palabra de Dios, en un servicio, en algún ministerio, no sé, tantas cosas que hay que podemos darle un buen uso. Pero ¿qué estamos pensando? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. O sea, la Biblia nos manda a que veamos, que analicemos qué es lo que nos rodea, qué es lo que nosotros tenemos, a quienes nosotros seguimos, qué es lo que quienes llamamos nuestras amistades, si en realidad hay virtud en eso, si en realidad lo que hacemos es de buen nombre, o sea, que tenga una buena reputación. En esas cosas, o sea, digámoslo de otra manera, Dios quiere que pienses en ser una mejor persona, que seas un mejor hijo de Dios. Es lo que le estaba diciendo Pablo a los filipenses. No se dejen absorber por las cosas de este mundo, por las vanidades de este mundo. No, ¿sabe qué? Piensen en aquello que de verdad lo va a hacer mejor persona. Van a ser mejores personas. Eso es lo que le dice, no dé cabida a los malos pensamientos, no dé cabida a ningún tipo de duda. No alimente las adicciones. Es momento de decir, no, ya no. ¿Sabe qué? No siga malos ejemplos. Los malos ejemplos los encontramos en todo lugar. Pero Pablo lo dice en el versículo 9.
lo que aprendisteis y visteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Sabe que a veces por qué nos sentimos lejos de Dios? Porque sabemos lo que andamos haciendo, porque sabemos lo que hicimos, sabemos que eso que dijimos no estuvo bien, sabemos que eso que hicimos no estuvo bien, y sentimos, no, yo sé que hoy si le oro a Dios, Dios no me va a escuchar. No, yo sé que hoy si le pido esto al Señor no me lo va a dar, porque sabe lo que ha hecho, porque sabemos lo que dijimos, sabemos lo que hicimos, sabemos, no sé, nadie te vio, pero Dios sí te vio. Entonces, porque tenemos eso en nuestra mente, porque somos hijos de Dios y sabemos que está el Espíritu Santo ahí recordándonos, diciéndonos. Pero sabe que cuando tú ocupas tus pensamientos, cuando tú ocupas tu pensamiento y tus acciones en hacer aquello, en seguir los buenos ejemplos, en buscar la palabra de Dios, dice la palabra del Señor en el versículo, y el Dios de paz estará con vosotros. No es que se aleje. ¿Sabe qué te está diciendo? Vas a tener paz en tu corazón. Eso te está diciendo. Vas a tener paz en tu corazón. ¿Por qué? Porque no hay nada que te señale, no hay nada que te acuse, no hay nada que te haga sentir mal, no hay nada que te haga sentir culpable. No, porque hay paz en tu corazón. Entonces, ¿qué debemos de hacer también? Además de tener buenos pensamientos, ¿sabe qué? Efesios capítulo 6, unas páginas atrás, porque Efesios está antes de Filipenses. Efesios capítulo 6 y versículo 10. ¿Qué más podemos hacer? Dios te ha dado las armas para defenderte. Dios te ha dado las herramientas para defenderte. Dios te lo ha dado. Efesios 6:10. 6:10. ¿Lo tenemos? Vea lo que dice. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice el 11, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Nosotros estamos expuestos. Usted y yo nos encontramos en una batalla todos los días. Pero ¿cómo te preparas tú para esas batallas? ¿Cómo te estás preparando para esas batallas? ¿Cómo te preparas? Hoy muchos te podrán decir, no, yo hoy voy a hacer las cosas bien, voy a hacer las cosas mejor. Ajá, pero cuando llegue la noche, ¿qué es lo primero que vas a hacer? Vas a empezar a prepararte para esas batallas. Vas a empezar a prepararte. ¿Sabes qué? Lo principal, pues si tú quieres prepararte para esas batallas, primero hay que entender que solos no podemos. Y eso es algo muy importante. El peor error que nosotros cometemos es pensar que yo solo puedo. Pero ¿sabes qué me dice la palabra del Señor? Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos ¿en quién? En el Señor. Nosotros estamos diciendo, fortalezcas ¿en quién? Mi fortaleza es mi papá, mi fortaleza es mi mamá, mi fortaleza es lo que tengo en la bolsa, mi fortaleza es lo de mi teléfono. No, ¿en quién dice la palabra que hemos de fortalecernos? Fortalezcas en el Señor. Ponga sus cargas en el Señor. Cuando llegue el punto en el cual se sienta confrontado, no diga, yo puedo hacer, no. ¿Sabe qué? Diga, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso diga. O en su momento clame, dígale, Señor, aquí en este punto es donde yo te pido que me ayudes. En este punto que yo no puedo decir no. En este punto que a mí me cuesta decir no porque me da miedo, porque me da pena, porque me voy a sentir rechazado, porque ya no me va a querer, porque me va a dejar. En ese punto es donde tú tienes que aprender a fortalecerte. ¿En quién? En el Señor. Fortalezcase en el Señor. Defiéndase. Dios ya te dio lo que necesitas. Versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dios te ha dado la mejor arma que podemos tener. ¿Sabe qué es? Su Espíritu Santo. Así es, su Espíritu Santo. De nosotros depende hacer que eso crezca. De nosotros depende que esté fortalecido. De nosotros depende poder disfrutar, como decía creo que nuestra hermana Marlene ayer, de esa llenura, para poder hacer a un lado las acusaciones, para poder hacer a un lado el resentimiento. De nosotros depende. Pero ¿qué dice la palabra? Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Mire, mi amado hermano, es la fuerza de Dios la que nos hace vencedores. Es la fuerza del Señor la que nos hace más que vencedores. Entonces nosotros podemos, claro que puedes romper eso, claro que puedes decir no, claro que puedes ser libre, claro que lo puedes hacer, pero va a depender de que le pidas al Señor,
a veces es lo último que hacemos. A veces solo cuando ya son las consecuencias, Señor, por favor, que esto, Señor, por favor, ayúdame con esto. Y está bien, no hay problema, porque el Señor siempre está para nosotros. Porque Él siempre está, porque Él nunca nos ha dejado. Él nunca te va a dejar. Somos nosotros los que a veces nos sentimos lejos. Pero en ese momento, antes de hoy, el día de ahora, es el tiempo en el cual tú puedes empezar a defenderte. Pero ¿qué debes de hacer? Pon tus cargas en las manos de Dios. Sí, muchos tal vez podemos vernos seducidos a alguna tentación porque tenemos alguna carencia en nuestro hogar. Tal vez no nos comprenden. Tal vez no hay alguien que nos diga, mira, hey, qué bien lo que hiciste, hey, te felicito lo que hiciste hoy. Tal vez no hay nadie en tu casa que te vea, porque puede pasar. Se puede dar ese evento que de vez alguien, tú puedas sentir que nadie valore tu esfuerzo. Que hacía tu hermano, claro, a él es el bueno, a él sí lo valoran, pero a mí no. Pero ¿sabes quién sí te está viendo todo el tiempo? Es Cristo Jesús. Él te está viendo todo el tiempo. Y ese vacío que no llenas en el mundo, o que buscas llenar en el mundo, o que no encuentras en tu familia, ¿sabe qué? Dios lo puede llenar en tu vida. Pero ¿qué Dios quiere? Que tú le busques, que tú te acerques, que decidas buscarle a Él cada mañana, cada tarde. Debemos ser más valientes y decididos. O sea, en otras palabras, no diga no puedo. Ese es el peor error que cometemos. Es que no puedo. Es que no, vieran, yo no puedo. Eso es lo que el enemigo te ha hecho querer, te ha hecho creer. Pero ¿sabes qué? Claro que puedes. Claro que puedes. Te voy a decir una cosa, somos más que vencedores, porque Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario por nosotros. La condenación de pecado, la esclavitud de pecado, Él la pagó por ti y por mí en la cruz. Y es por Él, es por ese sacrificio, es por ese evento tan especial en la cruz, es que tú y yo somos más que vencedores. O sea que ni siquiera es por nuestras mismas obras, es por lo que Dios hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Y como Él es vencedor, nosotros somos más que vencedores. Entonces, ¿qué tienes que hacer? No te sientas, digamos, no digas, no puedo. Es lo que el enemigo quiere que digas. Pero cuando tú le crees más a Dios y no le crees más al enemigo, entonces una cosa, entonces vas a comenzar a vivir una verdadera libertad. Una verdadera libertad de ya no decir no puedo, sino que al contrario, comenzar a aprender a decir no a las cosas del mundo y comenzar a acercarte más al Señor. Hoy tú tienes esa oportunidad, pero ¿qué debes de hacer? Esfuérzate y sé valiente. ¿Sabe qué más dice la palabra del Señor para poder resistir la tentación? Santiago capítulo 4. Santiago está exactamente después de Hebreos. Oye, para que lo buscan. Y Hebreos está en el Nuevo Testamento, para los que de verdad se andan un poco más perdidos. Santiago capítulo 4, versículo 7. ¿Lo tenemos? Gloria a Dios. Si ya llegó al Apocalipsis, regrésese porque se pasó. Santiago capítulo 4, versículo 7. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero creo que muchas veces nos sentamos más a la par del diablo. En vez de resistir, en vez de que el diablo huya, nosotros lo andamos buscando. En vez de que el diablo huya, tal vez él está huyendo y nosotros decimos, ya hombre, ya anda, vete para allá. No, yo más cerca de él quiero estar. ¿Pero por qué? Porque nos agrada lo que la tentación nos ofrece. Porque nos agrada lo que la adicción nos ofrece. Porque nos satisface, no sé, tantas cosas. Pero ¿qué dice la palabra? Someteos pues a Dios. Fíjese que cuando dice esta palabra someter, es un término bien militar, el cual Pablo está utilizando. Cuando dice someter, es como decir alinearse bajo otro, o digámoslo de otra manera, o sea, bajo una autoridad. Por ejemplo, la gente que se mete en la vida militar, muchos casos hoy en día, antes no era así, pero hoy en día se meten por su propio gusto y se meten con el deseo, digamos, y cuando se meten, entienden que están bajo autoridad. Hay alguien que puede tener, y tal vez alguien que conoce la vida militar lo sabe, alguien puede tener un mes antes que usted, aunque sea lo mismo, pero puede tener un mes antes que usted, pero por ese mes él es más antiguo que usted, y de alguna manera usted tiene que someterse a la autoridad. Y en muchos casos en la vida militar así es.
en muchos casos todo el que se mete en la vida militar lo hace con su propio consentimiento. O sea, no lo hace obligado. Antes tal vez no era así. Recuerdo cuando lo que andaban diciendo, andaban reclutando a la gente, que tenían cuidado, que cuidado con los hipotes, con los jóvenes, porque los reclutaban, los andaban jalando, y de repente allá iban los ancianos, los papás, a sacarlos del cuartel, y es que sí se los daban, o se encontraban donde estaban. Pero hoy no, hoy en día por lo general el que se mete en la vida militar lo hace bajo su conciencia. Yo no creo que haya un militar que diga, mire, yo me metí aquí porque quiero ganar bien y por el uniforme, pero no quiero que nadie me ande mandando. No, hombre, a la primera lo van a sacar. Ah, pues hijo, disculpe, usted se equivocó de trabajo, usted se equivocó de negocio. O sea, a eso se refiere la palabra del Señor cuando nos dice someteos. Le voy a decir una cosa, yo creo que cuando buscamos al Señor, tal vez en algún momento nos sentimos un poco empujaditos por las adversidades de la vida, pero creo que hoy en día que estamos en los caminos del Señor, entendemos que es lo mejor que nos pudo haber pasado. Entonces eso es lo que dice la palabra del Señor, someteos. O sea, mi amado hermano, déjese gobernar por Dios. Deje que Dios guíe sus pasos. No deje que sus amigos gobiernen sus pasos. No dejen que sus amistades gobiernen sus pasos. No deje que, no sé, en muchos casos, a mí me pasó un tiempo antes de que mi papá fuera cristiano. O sea, él dice que era católico y no tengo nada en contra de la religión católica, pero mi papá, él decía que era católico. Eso es lo que quiero decir. O sea, y él tomaba. Y recuerdo una vez en diciembre, yo tenía creo que unos 10 años, creo, no sé, tal vez menos. La cuestión es que yo recuerdo que una vez en diciembre, él siempre tenía la costumbre de comprar bebida. Él siempre llevaba las cervezas a la casa, las ponía en la refri. Y yo recuerdo en algún momento él me dijo, mire hijo, si quiere, ahí tómese una, me dijo. En la misma casa, siendo mi papá. O sea, ¿a qué quiero ir con eso? Las tentaciones ahí van a estar. Las tentaciones ahí van a estar, pero de nosotros depende decir no. ¿Bajo qué autoridad tú quieres estar? ¿Bajo quién está gobernando tu vida? No dejes que una adicción te gobierne. No dejes que una persona te gobierne. No dejes que alguien te obligue a decir algo que tú sabes que no va acorde a la voluntad del Señor. ¿Sabes qué? Sometamos nuestra voluntad al Señor. Ya dijimos, la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Por eso dice en el versículo que leímos, versículo 7, someteos pues a Dios. Y dice la otra palabra, resistid al diablo. Resistir. O sea, cuando dice resistir, es como mantener una posición firme en contra. Vamos a resistir. Yo recuerdo hace poquito fuimos a la playa y uno como se pone a jugar, pues, uno puede estar viejo, pero uno se pone a jugar con el mar. Y uno se pone, sabe que vienen las olas. Y uno dice, yo lo voy a hacer frente a este mar. Y viene la ola y uno se pone así a resistir y agarrarlo con todo. Eso es resistir. Hacerle frente a una situación. No a ceder a que, me dejó caer. No. O sea, a resistir. Hacerle frente. Eso es lo que le está diciendo. Resistid al diablo. O sea, no se ponga del lado de él. O sea, digámoslo en otra palabra, no existe un terreno neutral. No existe un terreno neutral. De hecho, la misma Biblia nos dice, o eres frío o eres caliente, pero no tibio. ¿Sí o no? O sea, no hay un terreno neutral. Soy medio, pero tanto. Como decía, soy evantólico o catogélico. No, eso no es. O sea, no hay un terreno neutral. No hay un término medio. Tiene que resistir, pero Dios te ha dado las armas. Y de eso hemos estado hablando. Cómo resistir las tentaciones, cómo decirle no a la tentación. La palabra de Dios nos dice, someteos pues a Dios. Sométase al Señor, déjese gobernar por Él. Ya se lo dije, no sé por cuarta o quinta vez, la voluntad de Dios es agradable y perfecta, y Él quiere lo mejor para tu vida. Te voy a decir, yo me pongo a pensar, y me lo digo porque a veces yo lo ponía a pensar de un Andrés hace 14, hace 15 años o 16 tal vez. Mire, yo ni tenía ni idea lo que Dios tenía para mi vida, ni me lo podía imaginar. Entonces te voy a decir ahora a ti, tal vez ni te puedes imaginar, todavía te va a quedar corto lo que Dios tiene para tu vida, si tú te sometes a Él. Mi amado hermano, hoy es nuestra decisión. Tú puedes elegir ser valiente, ser libre o ser esclavo de una adicción. Es mejor buscar más de Dios. Jesús te llama para que le busques. Versículo 8, aquí terminamos. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Acérquese al Señor.
Jesús llena, pero no empalaga. Y lo que Dios tiene para ti es mucho mejor. Así que, mi amado hermano, busque una relación íntima con Dios. Deje que Dios guíe cada uno de sus pasos. Viva en libertad, disfrute su juventud y entonces será más que vencedor. Si lo cree, regalémosle una fuerte ofrenda de palmas a nuestro Padre Celestial. El predicador ha terminado su mensaje. Acepta a Jesucristo hoy como tu único y suficiente Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo a morir por mí. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En tu nombre he orado. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en Final 29 Avenida Norte, número 2931, Ayutuxtepeque. Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigo de Israel, Ayutuxtepeque. A cualquier situación, Jesús es la solución.